a tratar TLP, que cómo es que me he especializado en TLP, si es que yo tengo TLP o si es que tengo algún familiar que tiene TLP o de dónde me viene a mí esto, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es que no tengo TLP, ni ningún familiar que tenga TLP, pero me viene de mi madre que trata personas que tienen TLP de casualidad. Ella empezó a tratar personas con TLP por casualidad, porque empezó a trabajar, ella es psicóloga, trabaja en un hospital aquí en Málaga, en el Centro Asistencial San Juan de Dios. Ahora ya no, porque se ha jubilado. Pero en el año 98, 99, ella empezó a notar que dentro del hospital en el que ella ya llevaba años trabajando, pero a partir de esa fecha empezó a notar que ingresaban muchísimos pacientes con inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional, picos que eran emocionalmente muy intensos y que no mejoraban con la terapia tradicional. Hablando terapia tradicional hablada no funcionaban. Entonces, como ella, por naturaleza, mi madre, piensa en imágenes, o sea, ella está hablando contigo y te está poniendo metáforas para explicarte lo que te quiere decir, pues lo mismo hacía con sus pacientes. Cada síntoma que le contaba un paciente, pues ella lo traducía en una metáfora y empezó a recopilar un montón de iconos al final entre unos pacientes y otros. Y cuando ella ya empezó a trabajar con iconos y mejoraban tanto los pacientes y había tantos pacientes inestables, empezó a aplicar la misma terapia, pero en formato grupal para que le cundiera más el tiempo, porque había muchísimos pacientes hospitalizados. Y entonces, bueno, pues en aquella época en que mi madre se empezó a dedicar al TLP y a la inestabilidad emocional grave, que es sinónimo de TLP, fue por casualidad, fue porque empezaron a haber muchos pacientes con ese perfil y ella estaba en el hospital y ideó ese método y funcionaba bien. Pero yo en aquella época yo no era psicóloga ni pensaba ser psicóloga. Yo en aquella época estaba estudiando enfermería. Yo estaba en segundo de enfermería porque en el año 95, 98... yo quería ser médico, pero no tuve nota para entrar en medicina. Mi padre, desde que yo era pequeñita, me dijo que yo iba a ser médico, microcirujana, como él, porque él es médico también. Y entonces, pues cuando llegué a selectividad y no tuve nota para medicina, pues hice enfermería, con idea de luego poder hacer a lo mejor medicina más adelante. Pero bueno, me gustó tanto la enfermería que yo ya, cuando terminé la carrera de enfermería, mi madre era psicóloga y trabajaba con personas con TLP, yo era enfermera y ya está, y hasta ahí, ¿no? Yo no pensaba nunca dedicarme a la psicología. A pesar de que mi madre tenía congresos, tenía charlas y bueno, pero a los 2 años de yo trabajar de enfermera, me di cuenta de que yo no quería dedicarme toda mi vida a ser enfermera, porque el primer año que estuve de prácticas me pusieron con un señor de 65 años, un enfermero, y yo veía que yo hacía lo mismo que él y yo no me veía jubilarme desde los 20 hasta los 65 haciendo lo mismo, los mismos horarios, fines de semana, noches. Y entonces pues quise estudiar otra cosa, pero no medicina, porque ya me encantaba tanto la enfermería que yo era pues por estudiar algo y por tener otra vía abierta, pero sin dejar la enfermería. Y entonces fue cuando estudié psicología, pues como mi madre era psicóloga, pues estudié psicología, pero yo no estaba muy metida en esto de los iconos ni en lo que ella hacía, porque yo era sobre todo enfermera. De hecho, si me hubiera dedicado a la psicología, hubiera sido la psicooncología, que tiene más que ver con la enfermería. Yo iba hacia la rama de hospital sanitaria, pero no hacia la psicología clínica. Lo que pasa es que llegó un momento en que el hospital le pidió a mi madre que ella diera formación y cursos y terapia ambulatoria, no solo para los pacientes hospitalizados, sino también para los que venían de manera ambulatoria y se iban, pero no estaban hospitalizados. Y mi madre pues le dijo que no tenía ni tiempo, ni edad, ni ganas de tratar pacientes ambulatorios, pero que como yo ya en aquella época yo ya era psicóloga, aunque no lo había ejercido, pues que sí, que yo que era enfermera, pero que ella me formaba en los iconos que podía aplicar y que si me metían a mí como psicóloga de manera ambulatoria podían tener el hospital posibilidades de hacerlo, pero que ella no iba a hacerlo. El hospital dijo que sí, yo dije que también y bueno, pues en el año 2013 empecé a ejercer la psicología siendo enfermera siendo psicóloga desde el año 2005 hasta el 2013 no empecé a ejercer la psicología. Y entonces cuando yo empecé, pues fue un momento mágico, porque
Mi madre me dijo los primeros iconos que se aplicaban siempre en la primera sesión con los pacientes inestables, y yo tuve la sensación como si me hubiese dado una llave maestra que sin saber utilizarla yo la metía en el cerrojo. El cerrojo son los pacientes, aplicaba los iconos con los pacientes y los pacientes respondían muy bien. Era como que se sentían muy comprendidos, tenían una introspección muy grande, y entonces fue cuando yo de la nada empecé a interesarme por la psicología, porque el hospital lo necesitaba, mi madre me lo mandó a mí, yo empecé novata y vi tanto efecto que empecé a entusiasmarme con la psicología. Entonces, desde el 2013 hasta el 2025 llevo ejerciendo de psicóloga 12 años, tratando exclusivamente personas con TLP, y hace 2 años he dejado la enfermería porque me sobraba. Eran turnos muy sacrificados, muchas horas de pie, muchas horas de noche, y ahora pues me siento mucho más útil como psicóloga porque estoy especializada en prevención de problemas de salud mental. Mi madre trabajaba dentro del hospital, yo vi que las personas que llegaban al hospital llegaban ya habiendo tenido intentos de suicidio y con limitaciones muy graves, y entonces pues empecé a irme hacia atrás y empecé a irme a mi consulta, que es esta, que cuando uno viene aquí pues esta es mi consulta, y estoy queriendo irme más atrás todavía, y por eso empecé a grabar vídeos explicando el TLP para prevenir que la gente no ni siquiera necesite muchas veces ir ni al psicólogo. Entonces, todos los iconos que mi madre fue ideando, que son unos 40, yo me he formado una mochila de herramientas, una mochila con todos los iconos, y el icono de la llave, el icono de la montaña, el icono del muro de cristal, el muro de ladrillo, el saco, la pelota de gomillas. Y con cada paciente pues yo cojo la mochila y cada cosa que me va explicando el paciente, pues a veces uso los iconos, otras veces uso terapia IFS, otros momentos uso EMDR, en otros momentos sensoriomotriz. Estoy especializada en trauma y voy cogiendo las distintas herramientas según el caso, según el día, lo que la persona trae ese día de problema lo voy haciendo. Y bueno, pues esta es un poco la historia, que aunque no tengo TLP, ni nunca lo he tenido, me dedico al TLP porque mi madre se dedicaba al TLP simplemente, pero sí que es verdad que tengo madera de lo que podía haber sido TLP, perfectamente podía haber tenido TLP. Como dije en un vídeo, el TLP es una grieta, una herida TLP que se le hace a personas con un determinado tipo de madera, una madera clarita, porosa, que absorbe, una sensibilidad, una intensidad que yo sí que tengo, pero gracias a que no se me ha hecho esta grieta, pues hoy puedo ser la terapeuta y no la paciente, porque si yo fuera paciente me gustaría encontrarme con un terapeuta que tuviera mi misma madera, con lo que podían haber sido grietas, pero sin que se haya llegado a formar esa grieta. Entonces yo entiendo muy bien a las personas que tienen TLP, pero mi grieta no se ha llegado a abrir, y lo que ayudo es ahora a las personas a cerrar su grieta de dentro a afuera, porque sí que tiene cura el TLP, si se mejora. Hablaré en otro vídeo sobre en qué consiste la mejoría del TLP, pero este tipo de madera que se le hace la grieta TLP es una madera especialmente sensible, especialmente intensa, y el 85% de la gente lo que tiene es este otro tipo de madera que no se le hace la grieta tan fácilmente. Aquí le cae una gota de agua y 3 minutos después haces así y se le quita, o sea, no la absorbe. Pero las personas con este tipo de madera absorben con mucha facilidad tanto lo malo como lo bueno, y entonces pues a muchas personas cuando lo que absorben es malo se le hace una grieta, y gracias a que bueno, yo tuve una infancia muy bonita, pues no se me hizo la grieta, pero se me podía haber hecho porque también en la adolescencia tuve mis dificultades sociales con gente de mi clase, porque caí en una clase con el grupito de las más populares del colegio, y entonces pues tuve, por mi madera porosa, pues absorbí mucha negatividad que no tenía por qué haber absorbido, se me podía haber hecho un TLP, y gracias a Dios que iba resistente desde mi infancia y no se me hizo, pero entiendo muy bien a las personas que tienen TLP. Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros al canal y darle a like a este vídeo. Muchísimas gracias.